Muy buenos días a todos los que están escuchando, van a ver este video. Muchas gracias por ver esta entrevista. Hoy día tenemos un entrevistado de lujo realmente. Es un placer, es un honor poder contar con la presencia de Ricardo Bosjar, un líder en lo que respecta a la protección del medio ambiente, director en Chile para la WWF, y particularmente una persona a quien respeto, le tengo mucho cariño y tengo una linda relación de amistad, de reciprocidad, y hoy día me siento honrado, me siento en lo personal honrado con tener este espacio. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por esta oportunidad, por su tiempo. Hola Andrés, bueno, principalmente agradecerte a ti por este espacio y efectivamente nos venimos conociendo y creo que vamos a conversar cómo nos conocimos y la verdad que es bien atípico, pero yo estoy súper de acuerdo, tenemos una conexión muy linda y recientemente te fui a visitar, ¿no es cierto, Andrés? Me recibiste fantástico y creo que, como dices, esto es una carrera a largo plazo y ha sido un gusto trabajar muchas veces codo a codo contigo. Sí, muchas gracias. Sí. Nosotros hablamos siempre del caminar en conjunto y aquí la vida por distintas razones, de distintos orígenes, nos encuentra en- hoy día en un espacio en el cual hemos decidido crear justamente para reivindicar dos conceptos importantes, Ricardo. Lo que hoy día estamos bajo el espacio que genera la Fundación Empresas I, como nosotros llamamos la Fundación Empresas Indígenas, que en el fondo la fundación es una organización y como tal, como fundación sin fines de lucro, pero que busca fortalecer un ecosistema, distintos actores para que se cree lo que se llama y se promueva la creación de empresas indígenas. Y justamente, ¿qué es lo que busca la fundación? Es, a través de esta vía económica de emprendimiento, reivindicar dos conceptos. Primero, lo que son las empresas, y segundo, lo indígena. Las empresas para una gran parte de la sociedad están demonizadas por la historia de malas prácticas, de alguna forma, en los últimos años, casos de colusión en distintos sectores productivos del país. Y por otro lado, lo indígena, mucha gente en el país le genera urticaria, como decimos, le genera comezón, es algo que no es grato. Entonces son dos palabras con carga. Nosotros como fundación tomamos estas dos palabras, las juntamos y decimos, la Fundación Empresa Indígena lo que quiere hacer es reivindicar el valor de la empresa como un motor de desarrollo para el país, de generación de riqueza, y a la vez lo indígena. Pero lo indígena a través de visibilizar algo que no se ha visto en la historia normalmente, en Chile y el mundo, que es el saber ancestral indígena, el conocimiento ancestral indígena, la práctica indígena, en donde nosotros podamos, desde la fundación, contribuir a desarrollar la autonomía económica de los pueblos indígenas a través de este modelo de empresas indígenas. Y por un lado, las empresas como tal, aspiramos a que sean empresas que generen no un triple impacto como hoy día se habla, sino que nosotros vamos por un cuádruple impacto. Y ese cuádruple impacto va justamente esto basal, que es lo económico, lo social y lo ambiental, nosotros vamos al impacto positivo en sus territorios desde esta dimensión indígena, que es transversal a los pueblos indígenas del mundo, que tiene que ver con la relación especial que tienen las poblaciones indígenas con los territorios donde ellas habitan. Y desde ahí su conexión espiritual, su conexión física, y ahí queremos que la fundación promueva estos saberes dentro de la actividad empresarial y generar un nuevo modelo de negocio que agrega restricciones a lo tradicionalmente conocido, pero a la vez agrega lo que nosotros llamamos la sustentabilidad territorial en territorios indígenas. Así que ese es el desafío. Y hemos iniciado, Ricardo, un programa de entrevistas con, decimos, incidentes. En el fondo, que lo que buscamos es conocer, conectar y generar relaciones de colaboración entre territorios indígenas, líderes, empresas, organizaciones nacionales, internacionales, inversionistas responsables, gobiernos, todos los miembros que nosotros definimos como parte de este ecosistema. Entonces, bienvenido a esta entrevista. Nuevamente, infinitas gracias, Ricardo, por tu tiempo, tu cariño. Y, y pedirte un poquito que nos cuente un poquito quién es Ricardo Bosjar, dónde se crió, quién es en esta vida y qué lugar ocupa, cuéntanos un poco de ti, tu historia tal vez personal, escuchar un poquito de ti
y cómo llega hoy día al rol que te toca desempeñar, que en mi opinión es un rol muy importante, muy importante. Bueno, gracias Andrés, gracias por la introducción. Quizá lo vamos a conversar hoy día del rol del proyecto que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y que nos gusta mucho como WF, personalmente lo encuentro fascinante. Y un poco de ahí vamos a contar lo que piensa y cómo, dónde está WF hoy día, ¿no es cierto? Como organización global. A ver, quizá no me han preguntado muchas veces, Ricardo Ossat, pero a veces pienso cómo llegué acá y digo, en mi camino nada estaba marcado. Piensa, yo nací en Buenos Aires, de una familia muy urbana, descendiente de suizos, pero estaba en Buenos Aires y mi camino era una sociedad muy urbana, hasta que mi papá falleció cuando yo tenía 10 años. Y mamá quedó viuda con 43 años y tomó la decisión, porque ella había nacido en Chile, de traernos como familia a Chile. Y después el segundo paso, que probablemente me marcó más que nada, se decidió, tuvo una herencia y se compró un campo en Frutillar. Yo creo que es la única viuda que conozco que se compra un campo. Generalmente, generalmente la tendencia pasada era no. Entonces mi mamá es la primera feminista real que yo conozco, y que básicamente yo tenía dos hermanas, o sea, tengo dos hermanas, una abuela, una mamá, y había dos caminos posibles, o era un machista que no hacía nada, o el camino que obviamente me dijo mi mamá, que acá no hay ni una diferencia y todo aceptó. Entonces, para mí, la visión de género no existe, no hay separación. Y eso de partida me hizo una mirada de que todas las voces son importantes, de lo mismo, al final son las capacidades personales y no ningún prejuicio. Y lo segundo es que de repente de un Buenos Aires que la verdad que a los chilenos les gusta mucho ir, pero muy urbano, llegué a un país que está mucho más conectado a la naturaleza. O sea, llegamos a la zona central y había una cantidad de paseos a 1 hora y media, 2 horas que podía salir, podía subir el Cerro Manquehue desde la casa caminando. Y eso para mí fue como, o sea, como que me reventó la cabeza, o sea, rodeado de montaña, esquiar, ir al mar y después, bueno, cuando fuimos al sur, tener esos bosques al lado, y algo que compartimos con Andrés, para mí no hay mejor conversación que alrededor del fuego, y ojalá rodear la naturaleza, y eso me seteó distinto, y de ahí, ¿no es cierto?, elegí un camino, estudié agronomía en la Austral, después hice un magíster de gestión ambiental en Canadá, y después llegó una oportunidad de trabajar en WF, que es una universidad suiza de donde viene mi familia, y bueno, y eso seguí mi camino, ¿no es cierto? Ya llevo 12 años en WF, de verdaderamente dedicarme profesionalmente, y donde yo tengo la suerte, todos los días digo que tengo la suerte que mi pasión y mi trabajo coinciden. Y eso es raro. Entonces, yo siento que me despierto a la mañana, no trabajo, sino que desarrollo mi pasión, por la cual estoy remunerado y puedo pagar las cosas para educar a la familia, ¿no es cierto? Pero básicamente tuve esa suerte. Así que es el recorrido corto, Andrés. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y cómo te encuentras en este momento, saliendo de COVID, entrando a esta pandemia, apareciendo una nueva variante? ¿Cómo te encuentras tú, tu familia en este momento tan de cambio, como de alerta, que salimos, que volvimos? Eh, Es mucho mejor. Yo debo decir que una persona que yo siempre he viajado mucho, nuevamente conectarme con la naturaleza, el que me encerraran, y me encerrara, yo estaba en Santiago en la pandemia, el estar 3 meses sin que me dejaran trotar, caminar, conectarme con la naturaleza, a mí me pegó muy fuerte, nos pegó muy fuerte como naturaleza. Entonces, la verdad que el inicio, la cuarentena, fue difícil. Por suerte siempre la enfrentamos como familia unida, y todas las frustraciones nunca se fueron contra los otros miembros de la familia. Y eso es importante porque yo creo que a veces puede uno perderse ahí. Pero está un trabajo de recuperación y siempre me acuerdo porque mi hermana necesitaba unos medicamentos y tuvo que pedir permiso y lo llevé manejando a Frutillar y fui con mi hijo mayor y fuimos 10 horas, cuando no se podía ir, pero tenía que llevar los medicamentos que era refrigerado y no se podían mandar. Y me acuerdo haber llegado a Frutillar, entregado el medicamento, y el otro día prendimos una fogata con mi hijo y estuvimos 10 horas en la fogata, en el bueno, bosque. No nos queríamos guardar, nos mojamos, salía al sol.
pero necesité mucho, yo extrañé muchísimo, muchísimo el contacto con el bosque, con la naturaleza, con la humedad. Me costó muchísimo con los caballos, con salir del cemento. Y de ahí en parte reconociendo que me pegó muy fuerte, hemos hecho como familia un trabajo de volver a las raíces, hacernos la vida, salir. La verdad que todos tuvimos el síndrome de la cabaña, que, pocha, estoy tan cómodo, ¿no es cierto? Estoy tan protegido que para qué voy a salir y debo decir que tuvimos que lucharlo. Pero ahora yo siento que me encuentro bien, me encuentro con ganas de tomar otra vez vacaciones, de ir otra vez a la naturaleza, de salir y mucho mejor. Pero sí reconozco que a mí me pegó muy, muy fuerte toda esta crisis. Wow. Ricardo, y en este momento de tu vida y cerrando esta primera parte de la entrevista, ¿cuál es la fuerza que hoy día te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te está dando esta fuerza para avanzar hacia un futuro y hacer el aporte que tú haces en distintos espacios, como líder de una organización importante, con un rol importante de promotor del diálogo, de visibilización como nosotros llamamos, de la naturaleza como un ser vivo y cómo interactuamos con ella? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que está impulsando a Ricardo Boscher en todo lo que hoy día hace? Sí, a ver, como tú dices, el problema de la naturaleza que normalmente no tiene voz, ¿no es cierto? Un humedal. Todos vivimos de los servicios ecosistémicos, pero es raramente tienen voz. Entonces, y a mí me gusta mucho darle voz a la naturaleza a través de muchos actores, ¿no es cierto? Y obviamente, WF puede hacer un rol, pero por ejemplo, tú, Andrés, comunidades, ¿no es cierto? O incluso empresas pueden dar una voz. Viendo la emergencia en que estamos, el rol de la naturaleza dentro de todos los problemas que tiene hoy día el planeta, porque hemos sobrepasado el límite de capacidad, como dice WF, estamos usando 1,5 planetas, es fundamental, más urgente que nunca. Pero por otro lado, lo que me motiva, porque la frustración no motiva mucho, me motiva el cambio, o sea, me motiva actores tan interesantes que han levantado la voz dentro del marco del diálogo, de una buena gobernanza y algo que hemos hecho, creo que muchas veces de distintas formas contigo, Andrés, pero con un mismo objetivo. Y eso me motiva mucho, me motiva los espacios, me motiva que efectivamente nosotros, WF, para los que no saben, creó La Hora del Planeta, ¿no es cierto? Hace 12 años. Y se creó porque nadie hacía caso. Yo creo que desde que lanzamos la campaña a hoy día, la visión del cambio climático es fundamental. Entonces, y muchos meses de diálogo, y Andrea, a ti te pasa lo mismo que a mí, que básicamente muchas veces nos sentamos en la mesa del diálogo y nuestros mismos socios nos critican. Eh, Para, Pagallado, como decimos en chileno, o públicamente, pero yo veo las cosas y con Andrea hemos estado en muchas mesas juntos, y así nos conocimos, en mesas de diálogo, y al principio yo creo que nos mirábamos con cara de confianza hasta que nos dimos cuenta del potencial de trabajar juntos, todas esas mesas, el cambio que han ido haciendo. Y eso me motiva, creo que la fuerza del diálogo, del consenso, a veces uno no puede, no, cuando se sienta en la mesa, y ahí los conocimientos ancestrales tienen mucho que enseñarnos, uno no puede llegar con la solución lista, porque si no, ¿para qué hay una mesa de discusión? Y a veces el costo de una mesa de discusión, en que uno tiene que ceder posiciones, tiene que aprender, tiene que llegar con un espíritu de que voy a aprender acá. Cada mesa para mí es un magíster, más en mi currículo. O sea, cuando uno está un año trabajando, ¿no es cierto?, conversando, uno no puede venir a pensando que se la sabe toda y el objetivo es evangelizar al resto de la mesa, sino que uno tiene que venir abiertamente, decir, ok, yo tengo mis principios, mis valores, pero sobre esos tengo que escuchar a todas las partes y tengo que tratar de buscar la mejor solución. Y no es buscar el punto medio, es la mejor solución. Y a veces, efectivamente, reconocer que uno está equivocado, a veces convencer y uno tener la razón, a veces hay que patear decisiones para futuro. Y yo creo que eso es lo que me motiva, es efectivamente encontrar soluciones efectivas, concretas, para los desafíos con personas con personas que diversas y muy, muy anclados en los territorios, en los conocimientos ancestrales. sí, muchas gracias. Hace algún tiempo atrás, la expresidenta de la Convención Constituyente eh,
habló en Mapudungun y habló de cuál era la forma. Nosotros decimos que hoy día como mapuche tenemos un tremendo desafío y muchos de los pueblos indígenas tienen un desafío compartido, pero ella hizo mención a una forma, a una forma. ¿No? El conocimiento indígena, estos códigos muchas veces cognitivos, códigos manuales de comportamiento frente a la vida y frente a los seres que nos rodean, diría yo, todo ese conjunto que nos permiten interrelacionarnos, siendo uno más del medio, no el centro de la creación, sino siendo uno más en una relación de horizontalidad, de reciprocidad. Ella habló, la mía Elisa Loncón, del Poyegún. Y el Poyegún es el cariño, es el amor. El amor, ¿cómo se desarrollan estas cosas? ¿Cómo podemos reconocernos en diferencias estructurales? Pero uno hablarlas con cariño, porque esa es la forma. Y me he dado cuenta con esta, diría yo, la suerte que me han dado los creadores de esta tierra de poder conocer otros pueblos de distintas partes del mundo, no solo indígenas, sino que también otras sociedades. Uno dice, mucho del ser humano se encuentra en eso, en el cariño para hablar, de reconocer diferencias. Y cuando tenemos la suerte de encontrar estos puntos de encuentro, avanzar con cariño y no renunciando nunca al diálogo es un desafío tremendo. Ese es un conocimiento que está en el ADN de los pueblos indígenas en general, el conversar, el sentarse a la orilla de un fuego, a la orilla de un río, de una cascada, de espacio de alto valor espiritual, energético, es un deber, un llamado al orden. Ahí se producen otro tipo de conversaciones con estos ingredientes, como algunas personas han dicho, el cariño, el hacer presente una lengua verdadera, limpia. Entonces, son tremendos desafíos de llevarlo a la práctica, porque no siempre es posible, no siempre es posible. Por eso es tan importante para nosotros que los conocimientos ancestrales, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, se visibilicen, incluso en la actividad económica, porque justamente vemos el origen de los conflictos que tienen la actividad económica de los principales aportantes a la economía del país, que es el sector minero, el sector pesca, el sector forestal, el sector agroindustrial, tienen un origen y el origen tiene que ver con una visión que no se encuentra, que hay cosas que son permitidas en un modelo tradicional de empresas que velan por lo social, lo ambiental y lo económico. Cuando agregamos esta nueva restricción, tendemos justamente a anticipar estos conflictos que hoy día se han hecho tan recurrentes casi en todos los sectores productivos. Y no solo de sectores privados, yo hablo de sectores públicos, el desarrollo de inversiones públicas, de infraestructura pública y también la actividad privada propiamente tal. Así que el valor de los conocimientos ancestrales es tremendo para nosotros. Y hemos llegado a la conclusión, y gracias, entre otras cosas, a la participación, al apoyo que ustedes han brindado a algunos líderes indígenas a participar en foros internacionales. La WWF en la COP25 facilitó el apoyo a líderes indígenas, entre ellos un agente de salud mapuche, una autoridad mapuche, para que participara en estas instancias, para que compartiese desde el conocimiento mapuche su visión. Y fue increíble ver a los Lakota de Norteamérica, a ver a los Sami de Rusia, a ver, no sé, ver pueblos indígenas, a lo de la Amazonía, encontrarse en el discurso de una autoridad mapuche hablando de la tierra y de la enfermedad que la tierra tenía. Que el síntoma del calentamiento global, el síntoma del calentamiento de la tierra, es eso, el síntoma de una enfermedad mayor. ¿Y quién la estaba viviendo? La tierra. Y que nosotros teníamos la posibilidad de convertirnos en un remedio o en un lagüen, o teníamos la posibilidad de convertirnos en el virus propiamente tal, en la enfermedad misma. Entonces, ¿qué lado íbamos a tomar? Y así, gracias al apoyo de ustedes, pudimos ver cómo nos encontramos los distintos pueblos indígenas en un espacio de diálogo, en un conocimiento que podría ser transmitido tal vez en Mapudungun, pero que si se hablaba en Sami, si se hablaba en Shipibo o en algún idioma de la Amazonía, al final el tronco central y esta relación especial era tremenda. Entonces, nosotros hemos visto que en este desafío de poder visibilizar los conocimientos
tradicionales, que van en directa relación con la protección de los espacios, de la tierra, los territorios, que Naciones Unidas ha venido apoyando, pidiéndole los países, como digo yo, de los países desarrollados al resto del mundo, de alguna forma, comprometiéndose en esta línea, avanzar en los derechos de los pueblos indígenas. Es como espacios como estos, como espacios internacionales, permiten el encuentro, permiten tomar una fuerza común, permiten pensar en soluciones que se conecten justamente con estos territorios. Entonces, desde ahí hemos visto que hay oportunidades que no se están aprovechando y que tienen que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. Y cómo ahí el conocimiento tradicional indígena puede ser considerado. Cómo los países, y particularmente Chile, hace el esfuerzo de cumplir algunos de los artículos del Convenio de París en lo que respecta a los conocimientos indígenas. El artículo 5, número 7, habla clarito de cuando corresponda, dice, se considerarán los conocimientos tradicionales. Pero resulta que cuando uno recorre el país y se da cuenta que todos los territorios rurales normalmente tienen nombres indígenas, y curiosamente hay habitantes indígenas, uno dice, lo reconozcamos como país o no lo reconozcamos, son territorios indígenas. Hay habitantes que tienen una visión, que tienen un idioma, que tienen una práctica, que están conectados, que sus generaciones han sido criadas y siguen siendo criadas ahí. Uno dice, ¿cómo no va a ser posible que el conocimiento, que los habitantes de esos territorios no sea incorporado? No sea incorporado en esta misión que es de todos. Pasarnos de este rol de enfermedad a pasarnos de este rol de medicina y apoyarnos más allá del conocimiento occidental puro, la ciencia tradicional como la conocemos, sino que también la ciencia indígena. Entonces, desde ahí, preguntarte un poco, ¿cómo has visto desde la protección de ambientes terrestres y marinos y el vínculo con pueblos indígenas hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, de aquí hacia atrás. Porque la siguiente pregunta es cómo ves hacia el futuro, de hoy hacia adelante. Entonces, en primera etapa, de aquí hacia atrás, ¿cómo ves que ha sido la experiencia en esta protección, tanto en territorios marinos, terrestres, y el vínculo con los conocimientos de los pueblos indígenas? Sí, a ver, yo creo que en general creo que ha sido una presencia silenciosa, no pública, ¿no es cierto? Yo creo que con voces, o sea, existente, presente, pero quizás no ha salido como una voz a escuchar. Eh, o dicho de otro, solo los que se preocupaban de escuchar la escuchaban. Eh, y eso creo que yo siempre te reconozco tu esfuerzo y a pesar de que quizás no todos están de acuerdo con las personas que tú trabajas, tú siempre le dedicaste tiempo y esfuerzo a viajar a Santiago, de repente tomar un bus, llegar y tomar un bus de vuelta, o sea, con tremendo esfuerzo para poner esa voz. Yo creo que eso es algo que espero que si te reconozca, al menos nosotros lo reconocemos. Como DLF puntualmente estamos terminando el Plan Estratégico 2030 y DLF siempre ha sido una organización basada en ciencia, pero esta vez estamos poniendo que vamos a estar basados en ciencia y en conocimientos ancestrales. Queremos verdaderamente expresarlo, ¿no es cierto? Y por eso me parece muy interesante lo que tú me comentabas el otro día, ¿no es cierto? Hacer por ejemplo, un levantamiento de conocimientos ancestrales de restauración de bosque nativo y cuidado de bosque nativo, para que la organización como nosotros lo pueda tomar en forma estructurada, ¿no es cierto? Y usarlo. Eh, entonces, yo creo que en lo marino ha estado, pero todas las políticas públicas en general no lo han tomado en cuenta. No lo han tomado en cuenta para desarrollar sus políticas públicas. Y ahí tenemos una tremenda oportunidad. Yo creo que esas voces del pasado están saliendo a flote. Creo que, y eso es un momento muy lindo, muy hermoso, y personas como tú, pero obviamente hay muchos más tienen Sí. el deber ahora de efectivamente de llevarlo en forma estructurada para que eso quede. Yo creo que hoy día la atención está puesta en que sí hay un tremendo conocimiento de valor y tenemos que escucharlo y ahora el próximo paso. Pero básicamente eso, yo creo que siempre estuvo, pero el oído
de los líderes no estaba puesto en escucharlo. Creo que para mí sería el diagnóstico. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Andrés. Sí, absolutamente. Y desde aquí, entonces, ¿cuáles verían que son los desafíos en la protección, tanto para del medio ambiente hoy día, para los pueblos indígenas, para las empresas y el próximo gobierno que viene asumiendo? Claro. Yo creo que, o sea, escuchar y llevar eso a la práctica. Yo creo que como LF estamos proponiendo, bueno, hace mucho tiempo, una mirada mucho más desde el territorio. O sea, escuchar el territorio. Las políticas en Santiago, si bien obviamente tiene que haber liderazgo, o sea, somos los primeros que creemos en los liderazgos, ¿no es cierto?, para ordenar, tienen que venir muchas miradas al territorio. Nosotros creemos que no hay otra solución al desafío del agua y de la sequía que una gobernanza en los territorios, donde todas las partes escuchen, pero se pongan de acuerdo, un poco lo que hablamos antes, en escuchar la otra parte, no llegar y decir esta es la solución, sino en conversar cómo solucionar un problema. En un rol de los servicios, las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no es cierto? Que espero que, no sé si todo el mundo lo entiende todavía, pero básicamente la naturaleza nos da un montón de servicios que ni siquiera sabemos, ¿no es cierto? Todos nos damos cuenta, por ejemplo, producen oxígeno, fijan y guardan el agua, nos limpian el agua, y todo eso, en cierta forma, parece que no existiera o que es gratuito, y no es gratuito, o sea, tienen un rol, nos entregan espiritualidad, como yo decía, o sea, esa energía que me entregó el bosque cuando más mal lo estaba, ¿no es cierto? Eso es necesario, y eso tenemos que tomarlo en cuenta en la decisión a futuro, y ya no es la mirada del pasado de que el bosque es tierra que no puedo cultivar, sino que hoy día tengo que entender que no puedo cultivar la tierra si no tengo el bosque al lado. Y ese cambio creo que en ciertos sectores está recién empezando a ocurrir, pero creo que hoy día el oído está mucho más grande de lo que estaba en el pasado. Aunque creo que probablemente en alguna área todavía nos cuesta avanzar en que se entienda ese rol. Ayer en las noticias aparecían una playa del sector de Pichidangui, Pichilemu, era de problemas con el abastecimiento de agua que había, justamente, y escuchaba mucho la demanda de la población en respecto de que la empresa sanitaria tenía que abastecerle agua. Y yo veía esa noticia y decía, ¿cuántas de estas personas que están ahí están preocupadas de generar agua? Porque desde el conocimiento tradicional indígena hay formas de generar agua. Hay formas que se inician en un proceso en donde uno de los actores para ese proceso es el enriquecimiento, protección de ciertos espacios, pero hay una serie de técnicas, métodos, prácticas, una ciencia indígena, como digo yo, para generar agua. Decía yo, ¿cuántas de estas personas como que basta solo con abrir la llave y con una desconexión tremenda con que el agua hay que generarla? El agua se llama. Hay momentos importantes de ceremonia mapuche en particular, en donde se nos ha dicho que hay formas de que eso ocurra. Hay un conocimiento que nos ha sido regalado desde la divinidad. Entonces, muchas gracias por esa parte de la respuesta. Quería contarte también de un cuadro que nos ha inspirado como fundación, que me voy a permitir compartir, en el mundo, en Australia particularmente, en Canadá, Nueva Zelanda y en Estados Unidos, en donde vemos que en Australia hay 11.900 empresas indígenas, venden 6,6 billones de dólares cada año y aportan casi medio punto del Producto Geográfico Bruto. Y en Canadá son 62.000 empresas, venden 12 billones de dólares y aportan casi un 1% del PGB. En Nueva Zelanda son 21.700 y aquí sí aportan un 5,6% del Producto Geográfico Bruto. Y en Estados Unidos venden al año 38,8 billones de dólares norteamericanos y son 272.000 empresas. Entonces, es un tremendo movimiento económico que parte por una voluntad pública de comenzar a proveer del presupuesto nacional de los requerimientos que el Estado y sus organizaciones tienen que adquirir año a año a un porcentaje gradual de compras a empresas indígenas. Es una forma de promover la actividad económica de los pueblos indígenas, pero también el sector privado. Hoy día sucede que las empresas indígenas
que hay en Chile no se sabe, en Latinoamérica no se sabe. Y eso es lo que como fundación queremos hacer. El foco nuestro es trabajar primero en Chile con este diagnóstico y poderlo escalar, aportar a las sociedades de los distintos países de Latinoamérica, dada la riqueza étnica que tenemos de distintas naciones indígenas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué empresa indígena, qué proyectos ves tú que puedan estar contribuyendo a esta autonomía económica y que puedan caer en esta categoría de protección del medio ambiente, de incorporar el conocimiento tradicional? Tenemos una que es la estrella, que es la FIN. ¿Qué otra, la forestal indígena nativa, que es una que está en curso? ¿Qué otras iniciativas tú has podido identificar que se puedan asemejar a esto? A ver, yo, primero que nada, a mí me parece muy interesante lo que tú planteas, Andrés, y claro, yo tengo la ventaja de que conozco el proyecto, te fue a visitar, y yo creo que los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Me parece bueno que se interioricen un poco más, porque o sea, es importante el mundo de la conservación, trabajando en una organización, el financiamiento siempre es muy difícil. Y a veces quedan truncados proyectos muy buenos simplemente porque se acaba el financiamiento, ¿no es cierto? En cambio, si se logra transformar esta idea en una empresa que tenga ventas, ¿no es cierto? Y pueda, hoy día también se llaman empresas B, pero básicamente que todo ese conocimiento ancestral se incorpore en un movimiento en que genere su propio flujo, eso le va a dar perdurarse en el tiempo. Yo creo, a mí, como DOLEF, nosotros creemos en el sector privado, trabajamos con el sector empresas, ¿no es cierto? Y me encantaría ver, y por eso hemos apoyado y estamos tratando de apoyar al máximo el proyecto de ustedes, pero también hemos trabajado en Mapulahual con proyectos, ¿no es cierto?, turismo sustentable en la zona de Quinquén. Hoy día trabajamos en la zona de Quellón, ¿no es cierto?, para que efectivamente, si es una empresa, pero que desarrollen su propia área marina protegida, ¿no es cierto?, las comunidades, y siempre pensando en la sustentabilidad económica porque hemos visto truncados muchos proyectos que no lo piensan así. Eso como primera. Y a mí me gustaría mucho más ver acuerdos público-privados o entre privados, por ejemplo, que se sumen las fortalezas. En Chile tenemos un tremendo desafío de restauración. Nosotros, hoy día, el compromiso de Chile es restaurar 1 millón de hectáreas de paisaje, más o menos 200.000 hectáreas de restaurada de bosque nativo. Eso es muy grande y que básicamente los fondos del Estado, si quisiéramos que el Estado se pusiera con fondos, no hay esos fondos, ese nivel de fondos. Estamos hablando de billones de dólares. Pero si eso pudieran ocurrir dentro de una empresa, ¿no es cierto?, en que mezcle distintos conceptos, ¿no es cierto?, y esas empresas fueran como lo que tú estás pensando, la FIN, sería fantástico. Podríamos solucionar los problemas, volver a tener esa naturaleza presente, llámala servicios ambientales, llámala espiritualidad, pero básicamente que nos provean de agua, que nos provean de sombra, que nos provean de esa energía que creo que tú y Andrés lo compartimos, pero puede ser que no todo el mundo lo comparta, pero sí, pero sí saben que necesitan agua, necesitan fertilizantes, necesitan materia orgánica, recuperar los suelos, un montón de cosas que necesitan que nos entregan los bosques y que básicamente lo pudiéramos usar con este tipo de empresas, sería fantástico, porque necesitamos mover la aguja en restauración. Hoy día estamos plantando, los números son difíciles, pero 2.000 a 3.000 hectáreas, y tenemos que estar plantando cerca de 50 a 60.000 hectáreas por año. Por lo tanto, la diferencia es brutal, y si esto no lo hacemos con el sector privado y con acuerdos de privado, ¿no es cierto? ¿Por qué no las grandes empresas trabajan con empresas como la de ustedes? Para fortalecer, porque obviamente una empresa chica no puede hacer todo, ¿no es cierto? No puede plantar, mover, transportar, hacer canales de venta, cómo se suman esfuerzos para lograr el objetivo. A mí y como WF eso es algo que apoyamos muchísimo. Excelente la conexión. Claro, para quienes están escuchando, y claro, nosotros hablamos de la FIN, la FIN es la Forestal Indígena Nativa, que es una empresa ahí que están haciendo, que busca constituirse como tal, como una empresa forestal, desafiar lo que conocemos de las forestales, las empresas forestales en Chile, pero justamente que sea una empresa indígena tiene un foco distinto. Sus focos son los productos forestales no maderables, entre ellos todo lo que no se ve muchas veces, más allá de la producción de madera.
Entonces, un desafío que hemos decidido avanzar. Entonces, ya como para ir, Ricardo, de alguna forma cerrando esta entrevista, quitarte más de tu tiempo escaso en tu agenda, es que, ¿qué oportunidades ves tú que puedan ocurrir en este ámbito, en la gestión de la W para los pueblos indígenas? ¿Ves oportunidades de negocio que incorporen esto? ¿Ves en otros sectores? Por ejemplo, uno mira en el seno, ahí en los espacios marinos, en la zona de Puerto Montt, Pargua, entre Chiloé y Puerto Montt, todo lo que es el espacio marino, hay, no sé, diría decenas de solicitudes de espacio para pueblos indígenas. Y uno ve especies de islas del emplazamiento de las empresas que hoy día tienen cierta producción pesquera, acuícola, en el lugar. Y uno dice, ¿cómo no va a haber un punto de encuentro para desarrollar experiencias mixtas, experiencias asociativas entre empresas? ¿Cómo ves tú la oportunidad en general, en tu mirada para desarrollar negocios bajo este enfoque O sea, de cuadro virtual? absolutamente ilimitadas oportunidades y muy necesarias. Y creo que si no aprovechamos ese tipo de uniones, no vamos a llegar a las metas al 2030, 2040 que el planeta necesita. Yo creo que hay que recordar que en general, en un estudio que hizo WF a nivel mundial, el 91% de las tierras que están en poder de pueblos indígenas están en buenas o moderadas condiciones ecológicas, mucho mejores que cuando no. O sea, básicamente, en resumen, las comunidades indígenas han cuidado mejor los territorios que básicamente colonos o llámalo como quiera o el desarrollo del industrial. Y ese principio es súper importante porque todos esos técnicamente llamados servicios ecosistémicos se benefician a toda la comunidad. Entonces, han sido muy buenos garantes a nivel regional, ya no me acuerdo del estudio si era global o regional sudamericano, pero en general creo que ese tipo de cosas, y si la podemos unir a empresas que logren, ¿no es cierto?, un financiamiento para cuidar estos servicios, a mí me parece fantástico y cuenta todo el apoyo del EFE. Y en todos los sectores que tú mencionaste, Andrés, sector forestal, sector salmonero, sector pesquero, ¿cómo no podemos unir esfuerzos, ¿no es cierto?, para lograr esas metas que son difíciles, ambiciosas y tenemos que llegar a ellas? Muchas gracias. Bueno, nos ha tocado en uno de los espacios de encuentro que hemos tenido con Ricardo conocer a la próxima ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, una tremenda profesional de la más alta excelencia. Eh, ¿Qué mensaje le podría dar a la próxima autoridad para aproximarse a estos temas? Ella en particular. Y el propio gobierno, el representante, ¿cómo te gustaría, qué recomendación desde la mirada de un organismo internacional tan importante como la WWF al próximo gobierno y a su ministro, la traducción de ministro de servidor y a sus servidores más directos? Claro. O sea, yo creo que a nombre de OLEF, no puedo hablar en nombre tuyo, pero creo que podríamos mandar un mensaje conjunto que estamos disponibles para ayudar en las soluciones. Estamos disponibles para la hoja de ruta, estamos disponibles desde nuestro conocimiento para contribuir en esa mesa de discusión. Creo que es la línea que en su momento la futura ministra estaba sentada al lado de nosotros tratando de incidirse al gobierno y ahora le va a tocar tomar esas decisiones, ¿no es cierto? Y pasar de alguien que apunta a los errores a alguien que soluciona los errores y que simplemente estamos disponibles con todo nuestro conocimiento, que hay muchos procesos que vienen de antes, no se parte de cero, ¿no es cierto? Todo el trabajo de los saberes ancestrales, de la FIN, ¿no es cierto? De todo tu conocimiento, o como WF que hemos ayudado en la creación de la ACA, de la Alianza para la Acción Climática, que viene de Proyecto Maps, que viene de acción del G2050, donde nos conocimos por primera vez, que viene después del Consejo Asesor para la COP, después con la Mesa de Acción Climática y ahora viene ¿no es cierto?, esta mesa. Entonces, hay mucha información disponible y que yo creo que nosotros podemos decir abiertamente que estamos dispuestos para sentarnos en la mesa y contribuir con nuestro conocimiento para buscar estas soluciones en forma rápida y muy difíciles
Y sobre todo, creo que el rollo tuyo, Andrés, es para llegar a los territorios y a ese conocimiento ancestral que es muy difícil para un gobierno central llegar rápidamente y que básicamente es fundamental incorporarlo ahora ya. Así es. Tremenda, gracias Ricardo, pero muchísimas gracias por esta entrevista, tus orientaciones, tu comentario, se agradecen tremendamente, pues. Así que más que todo agradecer a ti por esta oportunidad, pues. Muchísimas gracias, desearle lo mejor, que estés muy bien con tu Oye, familia, con tu equipo profesional, también todos los que forman parte de tu actividades.